semana pasada estuvimos viendo los primeros 2 versículos. Primera de Juan, capítulo 4. A ver hasta dónde el Señor nos permite adelantar hoy, pero vamos a comenzar con el versículo 3. Que más o menos viene a decir lo mismo que el versículo 2, lo único que prácticamente en una forma negativa, añadiendo pues la procedencia que está detrás de todo esto. Fíjense que el 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El apóstol Juan nos está ayudando, dándonos evidencias que tiene el creyente de ser un genuino hijo de Dios. Y hasta ahora ha abundado bastante en relación al tema del amor. O sea que el que es hijo de Dios va a amar. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. Y ahora está añadiendo otra de las evidencias, que es la segura guía que tenemos del Espíritu Santo. Ahora el 3 dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No voy a volver a repetir el por qué Juan está escribiendo así con relación a los que no aceptan que Cristo haya venido en carne. Sabemos que eso viene del gnosticismo, pero la semana pasada estuvimos abundando en cuanto a esta secta. Vamos hoy a prestar atención a la procedencia de todos estos espíritus que sabemos que viene del anticristo. El anticristo, el cual usted ha escuchado quizás mencionar, él se va a manifestar. ¿Pero cuándo? Según la palabra de Dios, cuando sea quitado el Espíritu Santo, que es lo que lo detiene. Sin desmarcar aquí en Primera de Juan 4, vamos a ver lo que nos dice al respecto Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 9. Dice, nadie os engañe, ya todos lo tienen, vamos a dar chance que todos lo tengan. Okay, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. He escuchado inclusive comentarios si ya el anticristo pues está en este momento en escena. Y yo digo, no, todavía no, precisamente por lo que dice esta porción de Tesalonicense. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay alguien que está deteniendo que llegue el anticristo a la tierra. Dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, una vez que sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Precisamente el que lo detiene es el Espíritu Santo. ¿Y cuándo el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio? Esa es otra de las evidencias más del rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, cuando Dios levante a su iglesia de este mundo. Cuando Dios levante a su iglesia, el Espíritu Santo es quitado de en medio. Él es el que está deteniendo que el anticristo se manifieste en la tierra. Y cuando el anticristo se manifieste,
Él es ese jinete que monta el caballo blanco, el primer sello que da apertura a la gran tribulación. Él viene a traer paz. ¿No ha escuchado esa palabra últimamente? ¿Verdad? Quieren paz por todo el mundo. Y miren cómo está el caos en el mundo. Bueno, cuando venga el anticristo, Él va a traer esta paz. Pero Él lo que viene procurando es un plan tridimensional, una religión, un gobierno y una economía. Y hermano, para lograr esto, el primero se va a esconder bajo una apariencia pacificadora, pero en realidad lo que viene es hacer guerra. Es por eso que yo soy de convicción que la iglesia no va a estar aquí presente cuando este individuo salga al escenario mundial. Me refiero quizás ya a ejercer los poderes que él venga a ejercer. Yo no digo que no haya nacido, yo no lo sé, eso le pertenece solamente a Dios. Pero yo lo que por la palabra sé, que nosotros como iglesia, gracias a Dios, no vamos a ver a este individuo. ¿Por qué? Precisamente, no quiero entrar en un estudio como este porque estamos en Primera de Juan, pero los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis muestran un cuadro de la visión de la iglesia en gloria. Y si ustedes leen esos capítulos, ahí se ve claramente en presencia de todos esos redimidos, que es cuando se va a abrir el sello. Juan llora porque no encuentran a nadie que abra el sello, pero le dicen: no llore, que aquí está Jesucristo, y Jesucristo es el que abre el sello. Y cuando abre el primer sello, lo primero que ocurre es la venida del anticristo, el caballo blanco. Entonces, es obvio y es de entender, por lo que revela Apocalipsis, que la iglesia no va a estar aquí presente cuando el anticristo haga su entrada en la tierra. Pero lo que nos está advirtiendo Juan es que su ministerio ya está en acción en los hombres que niegan a Cristo. Y lo que se está haciendo, hermano, es preparando todo el escenario para su gran entrada. Cuando dice está ya en el mundo, ¿ves cómo dice aquí? Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis visto que viene, que ahora ya está en el mundo. Cuando está hablando del mundo, está haciendo mención a Satanás, que es el príncipe de este mundo, como dice Juan 12:31. Y no ahora, él ha estado en este mundo, ha estado detrás de todo gobierno que se opone a Dios. Un ejemplo de eso lo estudiamos en Daniel capítulo 10, versículo 13, cuando al ángel se le oponía aquel ángel de Persia. Entonces vemos que Satanás ha estado detrás de los gobiernos, pero lo que nos está refiriendo aquí Juan es que también es el promotor de toda secta y padre de todos los que niegan la divinidad, la humanidad y la misión de Jesucristo. Por eso, hermanos, no podemos nosotros decir que toda religión es buena. Aunque digan que crean en Cristo y aunque mencionen a Cristo lo mencionan los testigos de Jehová, lo mencionan los mormones, lo mencionan los musulmanes. A Cristo lo mencionan un montón de religiones y no podemos decir que por el hecho de que mencionen a Cristo ya son nuestros hermanos. No toda religión es buena. Una religión fuera de Cristo no es la correcta. Y en Cristo, reconociendo su humanidad, su divinidad y su misión. Y nosotros tenemos que tener muy claro esos conceptos acerca de Cristo. Si yo fuera a tomar muy en serio la salvación de mi alma, yo tendría muy claro estos aspectos de Jesucristo, porque de eso depende la vida eterna. Dice el versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este es un versículo bien alentador para nosotros los hijos de Dios, que tenemos que luchar, que tenemos que defender la fe contra estos espíritus falsos. A veces se nos es difícil
lidiar con personas que están metidas en estas sectas. Es increíble la manera en que el espíritu del enemigo ha sembrado estos falsos conocimientos que han penetrado allá adentro, y para arrancar estos conocimientos de esa mente cuesta trabajo, y nosotros estamos en eso, estamos luchando, estamos tratando de ayudar a estas personas a que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Okay? Y aquí tenemos un versículo alentador. Dice que el que está en nosotros es mayor que este que está en el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, porque se está refiriendo que él gobierna obviamente toda esfera del mal. Y hermanos, el mal lo tenemos por doquier. Por eso que él es el príncipe de este mundo. Pero Cristo es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y Satanás no es más que una criatura, un ángel caído. ¿Okay? Pero Cristo es Dios, Él es el Señor, y Él es el que está con nosotros. Por eso dice ahí, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nunca la mentira va a prevalecer contra la verdad. La luz siempre va a vencer las tinieblas. Fíjense si no es así. Miren, en este cuarto hay luz por doquier, ¿verdad? Estamos bien iluminados. ¿Quién puede tratar de traer oscuridad ahora aquí? Bueno, habría que apagar la luz. Apagando la luz, sí. Pero en medio de la luz, nadie puede traer una oscuridad. Sin embargo, sí puede ocurrir viceversa. Usted está en un cuarto oscuro y con un simple fosforito que usted encienda, ya esa luz rompe esa oscuridad. Por muy poquita que sea, la rompe. Y ese es el ejemplo, hermano, que la verdad siempre va a prevalecer contra las tinieblas. Entonces, debemos de cambiar un poco nuestra manera de expresarnos hacia las luchas espirituales. Yo pienso que debe de cambiar un poquito a la luz de este versículo 4, donde dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Me alegro mucho de que nuestra hermana en su devocional haya traído esta parte de Pedro, donde se nos está advirtiendo de Satanás como león rugiente, buscando a quien devorar. Es muy cierto que nosotros, es bíblico, que no debemos de darle lugar a Satanás, no debemos de darle lugar al enemigo, no debemos de bajar la guardia, no debemos menospreciar su poder y sus artimañas. O sea, debemos estar velando y estar alerta. Pero una cosa es esa actitud y otra, la que yo noto en muchos cristianos profesantes, que en su manera de expresar dan a entender como si el diablo fuera el vencedor. Eso es lo que se percibe. ¿Por qué yo digo esto? Nunca se quitan la palabra diablo de la boca. Y el diablo esto, y el diablo lo otro. Y no porque sea el enemigo, y no porque sea Satanás. Y no se lo quitan de la boca, hermano. No se lo quitan de la boca. Por eso le digo, una cosa es no darle lugar al enemigo, y otra cosa es que yo mismo, como dice, sea su comercial. Yo mismo lo estoy anunciando, y estoy anunciando su poder. ¿Ok? Cuando lo que nosotros tenemos que exaltar es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ese sí es el que tenemos que exaltar. Y continuamente estar mencionando las cosas que Dios hace a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, a Satanás Cristo lo hirió en la cabeza. Y esa es una herida de muerte. Él lo venció en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo resucitó, Él anunció su victoria total y final, aún sobre la muerte. Cristo es el vencedor. Y Cristo está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vamos a estar alerta, no vamos a darle lugar al diablo, pero hermano, quítese un poco de su vocabulario y comience a exaltar un poquito más
a Cristo, a su poder y lo que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros. Mire el versículo 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los faros siempre han sido importantes para guiar las embarcaciones hacia las costas. Sin embargo, hasta el siglo pasado existían los piratas. Hoy día se está volviendo a mencionar la piratería, los piratas. Pero bueno, hasta el siglo pasado, una de sus tácticas era usar luces falsas en costas bien peligrosas. O sea, lo que hacía era engañar las embarcaciones para que las embarcaciones cambiaran de rumbo, terminaran encallándose, y una vez que encallaban, quedaban a la merced de los piratas. Ellos dejaban que la tripulación se ahogara y ellos se apoderaban del cargamento. O sea, una de las maneras, una de sus tácticas de poder robar. Bueno, hermano, así como son esas luces falsas que aparentan pues ser faros, son las falsas religiones y todo culto extraño, porque lo que hacen es extraviar a las personas, confundirlas más, mantenerlas en tinieblas, mantenerlas subornadas bajo engaño. Eso es lo que hacen, y lo que hacen es se están enriqueciendo, amedrentando a los seguidores, prometiendo como dice, promesas a cambio de dinero, cuando los únicos que están progresando son ellos. Ellos son los únicos que están progresando. Y la gente no se da cuenta que son luces falsas, faros falsos que están extraviando a las personas. Y ustedes dirán, pobrecita gente. Y yo digo, ¿sabes qué? No. Son del mundo. Si se extravían, es porque son del mundo. Eso lo dice Juan. Porque quiero decirle, mira lo que dice el mismo Juan en su Evangelio, Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, fíjense lo que les dice Jesús aquí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos estos, aunque religiosos, se extravían porque son del mundo. Por eso así lo dice Juan. ¿Ve que dice ahí? Ellos son del mundo. Y está hablando de esos que no profesan que Cristo ha venido en carne. O sea, está mencionando algo, una secta. ¿Okay? Y cualquiera que tenga otro concepto de Jesús es sectario. Todas estas sectas están en eso, están extraviados porque no son, son del mundo. No son escogidos de Dios, no son de Dios. Cuando Jesús se enfrentó a los fariseos en esa última semana, ya que él estaba para morir, él tuvo un duro enfrentamiento contra los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, y ahí los llamó 7 veces hipócritas y 5 veces los llamó ciegos, ciegos guiando a ciegos. Pero estos que dice Juan aquí son ciegos siguiendo a ciegos, ciegos siguiendo a ciegos. Porque los hijos de Dios, hermanos, aunque están en el mundo, que dice el Señor Jesús, no somos del mundo. Y en Juan 17, en esa oración intercesora de Cristo como nuestro sumo sacerdote, usted la puede leer después allí en su casa, Él dice en esa oración a los hijos, a sus hijos, y no solamente por aquellos que Él tenía allí, sino Él claro dice, por los que han de creer. Esto nos estaba incluyendo a todos nosotros también. Y dice ahí Jesús que Él les dio su palabra, que son guardados del mal,
que son santificados en la verdad, amados por el Padre, dados por el Padre, lo conocemos, estaremos con Él. Todo eso dice Jesús de sus hijos. Y si es así, entonces, ¿cómo nos vamos a extraviar? Si estamos precisamente siendo guardados del mal, santificados en la verdad y amados por el Padre. Y además, Hebreos 7:25 dice que Cristo vive para interceder por su pueblo. Ahora mismo Él está intercediendo por su pueblo. Ustedes notan, están viendo lo que por lo menos veo yo. Yo sé que en el mundo de las sectas pueden haber hijos escogidos que en este momento puede ser que están engañados, pero si son de Dios, hermano, tarde o temprano, Dios los saca de ahí y Dios los trae a la luz y a la verdad de Cristo. Pero si no, es porque son del mundo. Nunca fueron de Dios, nunca fueron escogidos. Porque el que es hijo de Dios es guardado por la palabra. Y dice el 6, nosotros somos de Dios. ¿Viste? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Ha comprobado eso? Cuando salimos a evangelizar, esa es mi confianza. Yo salgo a evangelizar con esta confianza de que el que es de Dios a mí va a escuchar el evangelio y va a responder al evangelio y va a venir al evangelio. Pero el que no es de Dios, olvídese. No importa que usted sea el predicador más elocuente, que se lo pinte de rosado. Lo que usted le diga, no importa, le va a entrar por aquí y le va a salir por allá y va a seguir en lo mismo. Va a seguir confundido, va a seguir extraviado, va a seguir en tinieblas. La diferencia es que son del mundo, pero el que es hijo de Dios, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que con tremenda claridad Juan expone que el que es de Dios oye la palabra y lo oye por el espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos da vida. Y somos guardados por el Espíritu Santo. Mire, hermano, lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Efesios 1, 17 en adelante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que ¿quién es el que nos da espíritu de sabiduría? ¿Quién es el que nos revela el conocimiento de Él? El Padre. Si yo puedo decir Cristo y creer, Cristo es Dios y Él es 100% hombre y Él vino a esta tierra a morir por mis pecados y esa es mi confianza para mi eterna salvación. Si eso yo lo puedo decir, es como se lo dijo a Pedro, eso fue dado del Padre. Esa declaración tuya fue dada del Padre, ese conocimiento vino de Dios. ¿Okay? Dice el 18, sigue aumentando la idea, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Alumbra el entendimiento, nos trae a la verdad. Por eso todas estas personas que persisten en estas sectas, es claramente porque no tienen al Espíritu Santo. Hermano, no le diga hermanos. No le diga hermano que no son hermanos. ¿Okay? No tienen al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando, con todo el amor en Cristo, que nos debe de caracterizar, porque es fruto del Espíritu Santo, con todo el amor en Cristo, cuando yo tengo la oportunidad de conversar con una persona que viene a demandar de mi fe,
con toda mi paciencia y amor, yo les digo que son hijos del diablo y que están condenados al infierno. Y mirándole a los ojos, porque yo tengo la verdad, yo tengo la luz. Y mirándole a los ojos les digo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes, como dice, ustedes están condenados al infierno si no se arrepienten y se convierten. Si no se arrepienten y se convierten, porque es la verdad. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense cuántas cosas podemos hacer por la operación de Dios en nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, aún sobre ese que no queremos nombrar, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El que no es de Dios no oye la palabra por el espíritu del error. No se asombre que son masas las que siguen tras esta gente, creyendo prácticamente cosas que son irracionales por completo. Pero les es más fácil creer estas cosas porque son engañados por el mismo espíritu. El espíritu del anticristo, que es el que está detrás de moviendo todas esas sectas. Y son engañadas las gentes. Y claro que es así porque dice la palabra, pocos son los escogidos. Pocos son los que hallan el camino de la vida. ¿Okay? Muchos se van tras esas sectas, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu de Dios, por las Escrituras que nos guían a toda verdad. Para concluir esta parte, estos 6 versículos, todavía estamos compartiendo el mundo con los hijos del diablo. No podemos dejarnos influenciar por las tendencias humanistas y seculares que nosotros tenemos alrededor. En aquel entonces la iglesia tuvo que luchar contra el gnosticismo. Hoy día nosotros tenemos que luchar contra las filosofías de la nueva era, que es la que está causando la tibieza espiritual en los cristianos profesantes de hoy día. ¿Okay? Son las ideas que el mundo ha adoptado, donde todo es relativo y conveniente. Si yo fuera a definir la filosofía de la nueva era, yo diría todo lo que es relativo y conveniente, a mi conveniencia. Y esa actitud ha influenciado a muchos cristianos, y hay muchos cristianos viviendo la vida cristiana, no sé si dándose cuenta o no, influenciado por esta filosofía. Es como yo quiera, como yo lo vea, y cuando yo pueda, y como yo me sienta. Y no debe de ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Y aunque somos guardados por Él, ¿okay? Nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros crecer cada vez más en el conocimiento de la palabra. Ya hemos visto que lo que uno oye lo profesa. Y lo que usted profesa, lo practica. ¿Okay? Nosotros somos de Dios porque oímos al Espíritu de Dios. Todos ellos son del mundo porque oyen el espíritu del error. Pero en todo esto sabemos que lo que somos, lo somos por gracia, y tenemos que estar agradecidos a Dios por estar siendo guiados por su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermano.